Bueno, empecemos nomás. Bueno, esto quería hablarles un poco del tema de la autenticidad. Así que vamos a poner. Vamos primero por qué es la autenticidad, ¿no? Y a mí me gusta la definición de una de las autoras, Brené Brown. No sé si la conocen. Ella es una socióloga que, bueno, que se dedicó una gran parte de su vida a hablar temas de lo que es la vulnerabilidad, eh, la vergüenza, la confianza. Y en uno de esos libros define, digamos, la autenticidad de esta forma, ¿no? Como una colección de elecciones que tenemos que hacer todos los días. Se trata de la elección de aparecer y ser real, la elección de ser honesto, la elección de dejar que nuestro verdadero yo sea visto. Y me pareció que estaba muy interesante la definición por esto de ser real, ¿no? Que yo considero que es algo muy importante, esto de dejarse ver, de ser lo más auténtico posible, ¿no? Eh, es como que pienso que la vulnerabilidad es algo que nos atraviesa, ¿no? Que a veces no somos conscientes de eso. Es algo tan esencial porque es como mostrar una parte de nosotros que es básicamente lo que nos hace ser más honestos, más reales. Eh, no sé qué opinan ustedes. Hola, alguien más se unió a mitos de abundancia. ¿Qué es para ustedes la autenticidad? ¿O en qué momentos por ahí se sienten más auténticos? Si quieren comentarlos, ahí lo estoy leyendo. Yo siento que es como cuando nos mostramos como realmente somos, que nos sentimos como que no estamos con todas esas capas o esas eh, presiones de ser o de decir cosas, que así es cuando nos sentimos un poco más como nosotros somos, ¿no? O que no tenemos que estar así como fingiendo ser una cosa o decir algo para que no molestar a los otros. Entonces me parece que este tema es un tema bastante interesante. Yo había compartido en una de las publicaciones, de las últimas publicaciones, una definición como yo consideraba lo que es la autenticidad, que era cuando me puedo sentir libre, digamos, ¿no? Cuando puedo mostrarme libremente, que puedo hacer muchas cosas a la vez, hacer muchas cosas a la vez y no sentir que tengo que estar etiquetándome con algo o o ser algo y no poder ser otra cosa, ¿no? No encasillarte, eso también es como que a veces cuando nos encasillamos sentimos que tenemos la obligación de siempre ser alguien y que no podemos cambiar, ¿no? Esto de aceptar las incongruencias también es importante, es como que a veces vamos a tener situaciones en las que nos vamos a sentir como que no estamos totalmente de acuerdo en nosotros mismos, ¿no? Hola San. Eh, y eso, digamos, también es parte somos de ser seres humanos, a veces también tenemos contradicciones, ¿no? Eh, También está bueno cuando uno se siente auténtico, cuando uno puede expresarse eh, libremente y expresarse y tener personas con las que se puede expresar también libremente, ¿no? Sentir que no estás siendo juzgado con aquellas personas, ¿no? Eh, y acá, bueno, también... Bueno, acá es como un poco lo que decíamos recién, ¿no? Alguna de las cualidades de cuando una persona que considero yo que está siendo auténtica, ¿no? Una persona que se siente más humana, que es más empática, que se conecta de una manera un poco más profunda con las otras personas, que puede soltarse, expresarse y no sentir que lo que dice va a ser como mal visto, o que no va a poder, eh, o que lo van a tratar o pensar, digamos, en la opinión del otro, ¿no? Eso cuando uno está como pendiente de todo eso, no está siendo auténtico, está como
eh, estás ocultando tal vez una parte o algo de que quiere decir. A ver, acá Ro me escribe. Yo creo que en las redes sociales. Sí, tal cual, yo opino eso también, sí. Bueno, las redes sociales es algo como complicado porque en las redes sociales por ahí tiende... Uy, que me moví un poco las diapositivas. Me adelanté un poco. Volvemos acá. Por estar leyéndome delante de las diapositivas. Te estaba diciendo, Ro. Ahí está. Problemas técnicos. Listo, ahí. Ahí sí, porque estaba tratando de entender lo que... de poder contestar y estaba viendo que estaba adelantándose todo y no. No, por Dios. Bueno, esas cosas pasan también, eso también forma parte del ser humano, ¿no? De esto de ser más humano. Te decía que en las redes sociales pasa mucho esto porque uno intenta, a veces por sobre todo Instagram, que es más de fotos y videos, se intenta mostrar una parte de uno o intentar por ahí a veces fingir una parte de uno y como que esa no es la realidad. Entonces por ahí pasa mucho esto de que muchas veces uno se compara con otras personas pensando de que esa es la vida real que tienen las otras personas y realmente no, es solamente una fracción, una pequeña parte de su vida que lo muestran encima con una foto, con un video que está la mayoría de las veces está editado, o tiene un filtro, o sea que ni siquiera es tu piel. Y es más, hay muchos videos que también se muestran de que cómo son hasta las poses que vos tenés que hacer para sacarte una foto y verte como de una forma más fitness, podría decirse. O sea que hasta ni siquiera, a veces ni siquiera se muestra realmente el cuerpo que tienen las personas, ¿no? Y está bueno no fomentar eso ni tampoco engancharse un poco en esto, ¿no? Por ahí cuando uno, que bueno, esto es uno de los temas también que después les quería contar, por ahí uno cuando a veces tiene baja autoestima o tiende a pensar, digamos, esto de complacer a los demás, se fija mucho en eso y como que a veces hasta te comparas y te sentís mal, o sea, decís, no, mi vida no, la verdad que mi vida es una porquería al lado de la vida de fulano. Y no, porque fulano está mostrándote solamente una foto que vaya a saber si es real o si en ese momento estaba bien o no. Entonces como que es tratar de... A ver, yo creo que también tiene mucho que ver esto de seguir a gente que realmente nos aporte cosas y no seguir a personas para sentirnos mal, ¿no? Porque a mí me ha pasado varias veces, o sea, yo por ahí en un tiempo, porque tengo una cuenta, digamos, personal en donde ahí sigo un montón de cosas que no, que por ahí me gustan, y ha habido cosas que yo he tenido que dejar de seguir porque realmente o me hacían sentir como mal o a veces hasta uno mismo sin darse cuenta inconscientemente se comparaba con esa vida, con esa persona y entonces voy a decir no, pero si yo utilizo mi tiempo libre como quien dice o una parte del tiempo libre para estar en redes sociales y encima veo a alguien y encima me siento mal, entonces no me está siendo productivo, no me sirve a mí. Entonces muchas veces es tratar de ver en qué también utilizamos nuestro tiempo, ¿no? Y también, si nos vamos a comparar, yo creo que hay que utilizarlo de una forma para que por lo menos nos motive o nos sirva para algo, ¿no? O sea, por ahí podemos tener un referente de alguien
que nos gustaría ser, intentar imitar esos comportamientos buenos y no eh, ver referentes para hacernos sentir peor o sentir que nosotros no somos así o sentirnos eh, machacarnos, digamos, en nuestra mente también, ¿no? Entonces sí, yo considero que está bueno esto de compartir, y también esto de compartir, ¿no? De compartir las cosas que a uno le parezcan que, que nos sirve y que le pueden servir a otras personas también, ¿no? Que creo que por ahí esa sería la idea de utilizar las redes sociales, no tanto para mostrar una falsa imagen de uno o de lo que opinamos, ¿no? Y acá otro comentario también estaba leyendo. Tal cual, Gaby. La autenticidad es un espacio donde sos vos y estás conectado a tu paz al momento de ser con otros. Yo creo que sí, que el sentimiento que uno siente, lo que se siente, digamos, es como una sensación de paz, ¿no? De, de esa como libertad o de tranquilidad de que vos estás siendo de una forma y que vos te sentís tranquilo, que lo importante es que te haga bien a vos, ¿no? Que estés de acuerdo con vos, ¿no? Si por ahí, como acá una de las cosas que ponía yo, esto de eh, no intentar complacer a los demás, ¿no? Seguramente la forma en que a lo mejor vos empieces a hacer las cosas que empieces a hacer, a lo mejor va a haber muchas personas que no le va a gustar o que se van a incomodar o que les va a molestar o te van a criticar. Y ahí está en uno en decir, pero si yo no lo estoy haciendo mal a nadie o yo siento que mi vida me gustaría que fuera de otra forma o no me siento más cómodo con lo que venía haciendo o cómo venía haciendo y estoy empezando a hacer cosas diferentes o cosas nuevas, eh, no tengo por qué complacer a nadie, sino hasta hacerlo porque uno siente que es lo mejor para uno, ¿no? Entonces sí, yo considero que esto es esta sensación de paz y de... Bueno, estaba viendo como que se me fueron los comentarios, así que espero que en algún momentito me salga de nuevo y lo vuelvo a leer. Bueno, entonces, como les decía, algunas cualidades que considero, digamos, que tiene una persona que es auténtica es esto de ser más humano, de sentirse, de ser un poco más empático, de que se puede expresar, de que las relaciones que tiene son más a nivel profundo, que puede conectar a nivel profundo. Acá me parece el mensaje de Ro. Lo que no construye hay que borrarlo. Sí, totalmente. Es no llenarnos de información, esta información basura que no nos sirve para nuestro crecimiento, porque al fin y al cabo, por ahí uno intenta complacer a otros, intenta enfocarse en los otros y realmente eh, no, no tiene sentido, porque al fin y al cabo la vida que la vivimos nosotros, no los demás, y después cada uno va a hacer su vida y uno va a estar pensando en que no va a hacer algo porque no, porque tal me va a criticar o porque tal otro me va a decir que no, que yo cómo voy a hacer eso. Y al final nos perdemos un montón de cosas, de experimentar un montón de cosas por estar pendiente de los otros, ¿no? Y bueno, eso también depende de una de estas cualidades, ¿no? De qué tipo de relaciones también estamos teniendo con los demás, ¿no? Porque si nosotros empezamos a conectar con las personas a un nivel más profundo, ahí vamos a tener unas relaciones que van a ser diferentes, ¿no? Van a ser más... no van a ser superficiales como por ahí puede ser que a lo mejor una persona que por ahí te critica o que, por ejemplo, en la amistad, ¿no? Si una persona que te critica porque no tampoco se preocupa por vos, ni, o sea, o está con vos en algunos ciertos momentos y en otros no, o no tienen, digamos, no se conocen un poco más profundamente, capaz que ahí se hace una persona que
realmente no te aporte tampoco tu vida, ¿no? Y también seguramente es una persona que no se esté mostrando auténtica, sino que de acuerdo a con quién está, es la forma en la que por ahí va a actuar, ¿no? La máscara que se va a poner. Entonces, creo que esto de conectar a nivel más profundo, uno lo empieza a experimentar cuando empieza a ser más auténtico, ¿no? Empiezas a mostrarte de otra forma y por lo tanto te empiezas a vincular con otras personas, ¿no? Entonces, es como, es bueno la experiencia, ¿no? Es bueno esto de experimentarlo. Y bueno, esto también de expresar sin miedo a la crítica también es expresar, ¿no? Decir lo que nos por ahí nosotros siempre, no obviamente desde el punto de vista de decirlo de forma correcta y todo eso, pero por ahí si uno le gusta algo o quiere hablar de algún tema, poder expresarlo sin miedo y no sentir que o que alguien te va a negar de eso o que eh, no sé, te van a criticar o que no podés expresarte de la forma que vos querés. Entonces, eso también es una de las cualidades que uno puede darse cuenta cuando empieza a ser un poco más auténtico. Y esta es otra de la última que sería como que cuando empiezas a hacer todo este camino de autoconocimiento, empiezas a darte cuenta y sentirte como valiosa, ¿no? Hola, Bere. Eh, y cuando vos entendés un poco eso del valor que vos tenés, tampoco te dejas llenar por todas esas cosas que puede venir alguien externo a decirte de que no vos no podés hacer o no tenés derecho o cómo vas a cambiar ahora, ¿no? Estas cosas por ahí que uno a veces le dice a la gente, ¿no? O si vos fuiste, vos no eras así. Y bueno, el ser humano siempre va a estar cambiando, así que la autenticidad es algo que va a lo largo del tiempo, digamos, se puede ir modificando, ¿no? Porque nosotros nos vamos conociendo, justamente. Así que, bueno, gracias por los aportes a todos los que hicieron esos comentarios, porque estuvo bueno, porque hicieron pensar en por ahí en otras cositas que no había pensado. Bueno, y lo que por ahí yo propongo un poco es esto de que para mí, ¿no? En cuanto a mi experiencia, que la autenticidad tiene unos 4 pilares, ¿no? Pilares porque vendrían a ser como las bases, como lo que sostiene, digamos, a la autenticidad, como que al desarrollarlos, estos son los pilares. Uno se acerca más a lo que es la autenticidad. Hola, Sil. Se siente como más genuino, ¿no? Entonces estos serían los 4 pilares. Uno es el autoconocimiento, el otro la autoestima, la vulnerabilidad y la pasión y propósito. Todo esto en conjunto vendría a acercarnos un poco más a lo que es nuestra autenticidad, ¿no? Esto, digamos, yo lo puse como un diagrama porque están como interrelacionados, ¿no? No es que uno es más que el otro, sino que a la vez el conocimiento de cada uno, digamos, o el desarrollo de cada uno nos va a acercar, digamos, a un nivel de autoconocimiento más profundo nuestro y a poder sentirnos más auténticos, ¿no? Y bueno, acá yo también les quería poner más o menos lo que significaba por ahí cada una de estas áreas, ¿no? Yo considero como que esto de la autenticidad es más como un fin, ¿no? Entonces cuando uno va desarrollando estas áreas, acá les pongo de nuevo, va adquiriendo unas ciertas herramientas, habilidades, conocimientos, y eso nos va acercando al fin, que sería poder sentirnos más con esta sensación, como decíamos antes, de paz, con esta sensación de estar más alineados a lo mejor a lo que nosotros queremos. Por ahí mucho esto de la autenticidad yo creo que se siente mucho también en el cuerpo, ¿no? Esto, como decíamos, nos sentimos como más libres, como con más energía, como el movimiento.
eh, que estamos haciendo algo. Hola Damaris. eh, que realmente nos mueve, ¿no? Nos potencia algo más. Entonces cuando ahí es cuando nos sentimos un poco más auténticos. Y la autenticidad se puede mostrar también en diferentes formas, ¿no? Uno por ahí hay gente que por ahí la expresa a través de lo que es el arte o de lo que es la vestimenta, el maquillaje, la voz también. Muchas personas que por ahí expresan su autenticidad. Y uno por ahí distingue qué cosas. Cuando uno dice por ahí, esta persona es como que es muy real, muy auténtica, porque tiene unas ciertas características, ¿no? Que lo hacen, lo distinguen, que lo diferencian del resto. Normalmente cuando uno logra la autenticidad, va a pasar un poco eso, ¿no? Que te vas a sentir diferente del resto, vas a sentir como que eh, destacas y también porque hasta poder sobresalir, ¿no? Pero por ahí, eso por ahí es lo que puede pasar si uno no trabaja en, yo creo, en estas áreas de sentirte como que un poco el raro o sentirte como mal porque o sentirte como que hay personas que se te alejan de vos porque ya no sos el mismo que antes. Entonces por eso me parece que es como un poco esto de los pilares, ¿no? De fortalecer. Hola Damaris, gracias por el saludo. eh, Esto de fortalecer, ¿no? Estas áreas, estos pilares para poder lograr esta autenticidad, ¿no? Bueno, y en cuanto a lo que es el autoconocimiento, por ahí acá les pongo un poco lo que vendría a englobar, ¿no? Esto de indagarnos. El autoconocimiento es muy amplio, ¿no? De hacernos conscientes, de conocer lo que nos pasa internamente, cómo nos vinculamos hacia los demás. Eh, por ahí los comportamientos que tenemos, los hábitos, es un poco más empezar a hacer introspección hacia nosotros, ¿no? Hacia lo que eh, hacia quiénes somos. Hasta son estas preguntas que son un poco tal vez más existenciales, ¿no? ¿Quién estoy siendo en este momento? ¿Quién soy? Eh, ¿Por qué hago lo que hago? ¿Realmente lo que hago me gusta? ¿Realmente cómo soy ahora me siento cómoda? ¿Me gustaría cambiar o no? Entonces todas estas preguntas o todas estas interrogatorios por ahí engloban esto del autoconocimiento, ¿no? De empezar a las creencias, ¿no? De quién, de cómo me identifico yo, de esto de yo soy así porque me dijeron que tenía que ser así, yo hago esto porque me dijeron o porque realmente lo quiero yo. O sea, eso está bueno, ¿no? De ser consciente de estas cosas. Y un conocimiento más profundo nuestro y de cómo esto que nos movemos en el mundo, ¿no? Bueno, y el autoestima, ¿no? Que también es súper importante. Que era lo que hablamos recién, ¿no? Si por ahí viene alguien y nos critica y nos dice, vos ahora vos te haces tal cosa, por ejemplo, esos comentarios que por ahí te puede hacer alguien. Y a veces hasta las personas más cercanas a nosotros pueden llegar a ser las que por ahí nos más hirientes, ¿no? Porque está el vínculo, ¿no? Por ahí influye mucho en esto del estado emocional. Entonces por ahí si por ahí uno no trabaja tampoco en su autoestima, pueden pasar estas cosas, ¿no? Podemos tener estas creencias o estos pensamientos así autodestructivos o boicot, diciendo, no, yo no sirvo para esto, yo no sirvo para nada, yo no, ¿cómo voy a hacer yo esto de quién soy yo? O nada me sale bien, o todas estas cosas que por ahí a veces nos decimos. Esto tiene que ver un poco con esto de trabajar en la autoestima, ¿no? De las creencias. Tener este diálogo interno que sea más compasivo, más no sé si a veces les pasa que van a hacer algo o quieren hacer algo y realmente es como que se tratan mal a uno. O sea, a veces somos nuestro propio crítico, peor crítico, ¿no? Nos tratamos mal a nosotros mismos, a veces peor que a lo que podemos llegar a tratar a alguien. Y bueno, eso es como importante trabajarlo para poder, digamos, sentirnos mejor con nosotros mismos y sentirnos un poco más auténticos, ¿no? Es importante también, ¿no? Pensar qué palabras usamos para nosotros mismos, qué palabras usamos
referirnos o decirnos. Si por ejemplo nos miramos al espejo, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? ¿Qué nos decimos? Nos decimos cosas lindas, nos tratamos mal. Eh, Eso es como que va por ahí, digamos, ¿no? También esto del amor propio, ¿no? Cómo, cómo me trato yo. La confianza. eh, las palabras que me digo, si soy una persona que me empodero a mí mismo o no. Todo esto por ahí engloba toda esta parte de lo que es la autoestima, ¿no? Y bueno, esta es otra de las áreas que yo considero, digamos, importantes, todos los pilares, que es la vulnerabilidad. Bueno, la vulnerabilidad es uno de los temas lo trata, digamos, bastante lindo Brené Brown, que era la primera definición que pusimos de autenticidad, esta autora. Bueno, hay varios libros que son bastante lindos de ellos, por si después quieren leerlos, se los recomiendo. Eh, Creo que es El poder de la vulnerabilidad, si no me equivoco el nombre de uno de los libros que habla específicamente de la vulnerabilidad, pero hay bastantes otros que están que son bastante lindos, que están recomendados, se los recomiendo mucho. Es más, tiene también una charla también en Netflix, una charla, y creo que hay una charla TED que también habla de esto, así que es bastante interesante por si lo quieren ver, porque yo cuando conocí este término, digamos, como que me llamó bastante la atención, porque para mí particularmente la vulnerabilidad era algo malo, era como defecto, o sea, si vos sos vulnerable sos débil, y esa era una de mis creencias, y cuando empecé a ver todas estas definiciones o toda esta teoría que hablaba esta mujer, esta socióloga, me pareció que era bastante interesante, porque si nosotros no nos mostramos vulnerables, digamos, ante los otros, ¿cómo nosotros pretendemos que los otros también se muestren, digamos, ¿no? De que sean más auténticos. Entonces, como que eso me hizo pensar mucho, ¿no? Es esto de aceptar, como dice acá, aceptar y conocer la esencia, ¿no? Para conocer tu esencia, para mostrarte un poco más real. Es como Brené Brown lo ve como una fortaleza, lo que es la vulnerabilidad. Eh, es esto de aceptarte y conocer tu esencia, ¿no? Ves como que eh, no lo ves como si fuera una fragilidad, ¿no? Sino que es mostrar por ahí esa parte que es un poco más íntima, ¿no? A los demás. Pero también es importante saber con quiénes somos vulnerables, ¿no? Esto volvemos a lo que hablamos antes de los vínculos que uno tiene, por ahí las relaciones si son más las conexiones son más profundas, normalmente uno puede llegar a ser más vulnerable con esas ciertas personas que con otras, ¿no? Obviamente también puede pasar que no con todo el mundo vamos a tener relaciones profundas, por ejemplo vamos a tener personas que a lo mejor en nuestro trabajo o por ejemplo, si yo en la facultad o el colegio, que a lo mejor sean relaciones un poco más superficiales porque son de acuerdo a un fin, o sea, nosotros nos vinculamos porque estamos realizando una actividad y nada más, no porque tengamos algo más en común. Entonces por ahí con hola Jime, eh, por ahí con esas personas que tenemos un vínculo más o tenemos una conexión o tenemos lo conocemos un poco más, tenemos un pasado con esa persona eh, o una amistad o la pareja o por ahí algún familiar en particular, podemos mostrarnos de esta forma, ¿no? Que es una forma de ser más vulnerable, ¿no? Una forma de ser un poco más real. No va a ser algo que lo vamos a tener con todo el mundo, ¿no? Porque por ahí si nosotros intentamos ser vulnerables con una persona con la que a lo mejor no nos conoce mucho, no tenemos un vínculo, puede ser que nos sintamos un poco más heridos o que sea como mostrarnos demasiado a otras personas, a esa persona, ¿no? A lo mejor no va a comprender, digamos,
por qué somos así o por qué estamos mostrándonos así, ¿no? Eh, o nos va a tildar de intensos o cosas así, ¿no? Entonces por ahí eh, está bueno esto de saber, digamos, ser consciente de cuándo ser vulnerable y cuándo no, ¿no? Pero está bueno empezar a ponerlo en práctica, ¿no? Con las personas que por ahí nos sentimos como más cómodas, con las que podemos darnos a conocer más, ¿no? Lo que por ahí me gusta mucho esto de Brené Brown que hablaba recién es que rompe un poco con este mito de que la vulnerabilidad es algo malo, es algo que te hace débil, ¿no? Y está bueno esto, empezar a conectar, empezar a trabajar la vulnerabilidad para poder conectarte con otras personas. Esto te hace, como decía antes, de ser un poco más humana, va un poco más humano y ser un poco más compasivo, ¿no? Con uno mismo y con el otro. Estas son como habilidades que uno puede ir aprendiendo para llegar a lograr esto de la autenticidad, ¿no? Y bueno, el último de los pilares que lo puse al último porque me parece que primero es importante empezar a indagarnos primero por dentro, ¿no? Que es esto del autoconocimiento, empezar a indagar sacarnos todas estas cosas que llevamos, como con la mochila, digamos, de cosas que traemos que a lo mejor ya no estamos de acuerdo o ya empezamos o lo sentimos como que ya hay cosas que no nos gustan y queremos cambiar o cosas que ya no creemos. Y entonces por eso me parece que es importante el primer paso, lo que es el autoconocimiento. Una vez que empezamos a integrar todo eso, la autoestima, para poder fortalecernos también nosotros, a nuestro amor propio. Después esta parte de la vulnerabilidad, que es un poco la conexión con uno mismo, aceptar todas esas partes, esas por ahí que son como la sombra de uno mismo, y poder compartirte a los demás desde esa parte, ¿no? Poder empezar a compartirte desde lo que sos y no tanto el intentar, como hablábamos hace un rato de que por ahí en las redes sociales pasa esto de que por ahí todo el mundo, digo todo el mundo pero entre comillas, ¿no? Intenta aparentar o mostrarse como la mejor cara, y por ahí cuando uno empieza a ser más vulnerable, a aceptar la vulnerabilidad que tiene, intenta compartirse más desde lo que realmente quiere que los otros sepan o conozcan, y no tanto el intentar parecer que siempre estás bien, ¿no? No. La vulnerabilidad es aceptar todos esos estados que vas a tener, que a veces te vas a sentir bien, a veces te vas a sentir mal, a veces te vas a sentir perdido y a veces hasta te va a costar comprenderte, pero uno teniendo unas ciertas herramientas puede trabajar también eso de la vulnerabilidad, ¿no? Y empezar a sentirse como más tranquilo también con eso, ¿no? Con uno mismo. Y bueno, y entonces cuando uno empieza a hacer todo ese trabajo, vendría este pilar que es la pasión y el propósito, ¿no? Que esto yo lo veo como importante también porque es como lo que decía al principio, ¿no? Cuando uno por ahí es auténtico, empieza a sentir un poco toda esa energía, eh, o esa sensación de querer mostrarte, de querer hacer, de sentirte cómodo con cómo sos, eh, y de sentir como ese motor, ¿no? Por ahí ese movimiento, ¿no? Esto que decía yo, que es como que se conecta con lo que sentimos, con nuestras emociones. Entonces por ahí la pasión y el propósito se refiere como a esto lo que te mueve, ¿no? A actuar en la vida, a esta pasión que por ahí tenés y capaz que nunca te permitiste indagarla, ¿no? O cultivar, o a veces tampoco sabes cuáles son tus pasiones o cuál es tu propósito, y como que bueno, esta sería una forma de poder cuando empezás a trabajar en eso, también empezás a encontrar un poco más lo que es la autenticidad, ¿no? Entonces como que, y el propósito no lo tomo como algo que es lejano, ¿no? Como eso de que es algo como místico, como que no es casi imposible,
sino que puede ser prácticamente cualquier cosa que nosotros nos hagan sentir como que estamos siendo útiles para algo, ¿no? Esto por ahí el ser humano tiende mucho a esto de sentir, eh, primero que somos seres sociales, o sea que necesitamos sentirnos como que estamos dentro de una comunidad y que estamos aportando a la comunidad, ¿no? Entonces, eh, el propósito sí muchas veces tiene que ver con la parte laboral, pero no es necesario que sea eso. Normalmente uno lo asocia con el trabajo, ¿no? Con la profesión. Pero puede que no sea, a veces uno tiene un propósito de algo y no es la profesión, ¿no? Y está bueno esto que uno puede elegir el propósito por ahí. Alguien te puede decir que vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro, y ahí ya no estás como alineado a tu propósito, estás decidiendo desde tu autenticidad, es lo que vos querés, sino que estás siguiendo algo porque alguien te dijo que, o que tenés que estudiar eso porque es mejor, porque te va a ganar plata, o porque, bueno, te ven para eso, ¿no? Eh, pero realmente esa decisión no la estás tomando vos desde tu ser, digamos, desde lo que vos decidís para vos. Cuando vos te conectás, digamos, con la autenticidad, te estás conectando también con esa parte que tal vez que sea un poco más eh, profunda de uno mismo, ¿no? Como esa razón de ser. Eh, no sé si hasta acá se entiende lo que estoy. Si quieren comentar, no tengo problemas. Ustedes lo comenten y yo lo voy leyendo, ¿sí? Yo considero que estas 4 áreas son como bastante fundamentales. Es como una especie de camino para poder lograr, digamos, esto de la autenticidad, ¿no? Porque mostramos la otra. Un poco pasa esto, ¿no? Esto de cuando uno empieza a ser auténtico, empieza a desarrollarse un poco más en estas áreas, lo que hace es crear, digamos, como una receta única, ¿no? ¿Se escucha? Porque creo que se me desconecta el micrófono. Díganme por las dudas porque me parece que el micrófono, me parece que se me cagó la batería del auricular. Bueno, estas son cosas que pasan cuando uno hace cosas en vivo, ¿no? Pero ahí puede suceder. Pero bueno, hay que estar un poco preparado para todo también. Ahí te contesto, Ro. Creo que... ¿Vos me escuchás? ¿Mm? Bueno, tenía el auricular inalámbrico y como que me hizo un ruidito y yo digo, eso debe ser porque se acabó la batería, supongo. Así que bueno, lo conecto ahora para ver qué onda. Y seguimos. Bueno, esto es parte de la vulnerabilidad también, ¿no? Uno por ahí se puede sentir como... que en momentos se siente como un poco incómodo.
Pero bueno, es acertado de que también puede pasar, ¿no? Que hay cosas que pueden suceder que uno no puede llegar a amar todo lo que quiere hacer. Eh, Así que bueno, ahí te contesto, Roque, me habías escrito algo. Bueno, vos me decís que me escuchas, o sea, de 10. Me cuesta la vulnerabilidad, no puedo dejar de verlo como un defecto, no en las otras personas, pero en sí en mí. Es que es un proceso, ¿no? No es algo que por ahí no es algo que por ahí uno pueda decir, aceptarlo directamente, sino es como que empezar por ahí a un poco más a vivenciarlo, ¿no? Te recomiendo si quieres ver la... Si te escucha, bueno, buenísimo. Te recomiendo, Ro, si quieres ver las series que está en Netflix. La serie, no, perdón, el documental que está en Netflix. Ahí ella habla mucho de su historia, ¿no? Es bastante humorística también Brené Brown, o sea que es bastante lindo, digamos, como es la charla. Eh, Cuenta un poco de las cosas que por ahí le pasaba a ella, eh, como por ahí con la relación con sus hijos o con la de su marido. Y, y es como que nos hace ver que la única forma de poder ser auténticos, de poder conectar con otras personas, es realmente cuando uno se deja ser, ¿no? Y, y sí, al principio puede ser, a veces uno siente como que te vienen todos estos pensamientos, que por eso es como que te viene todo esto que habla de la parte por ahí del auto boicot, de la autoestima, de sentirte que no, que yo cómo voy a estar hablando de esto, parezco un tonto o un montón de cosas más, ¿no? Pero cuando uno empieza como a aceptar de que eh, si a uno le gusta algo lo puede hacer, o si uno quiere hacer decir algo y porque le gusta ese tema, porque le apasiona, porque le parece que sabe ese tema, lo puede hacer, se puede dar esa autoridad también, ¿no? De expresarse y de digamos mostrarse, ¿no? Pero sí, es un tema bastante... Estaba viendo a ver si se escucha bien. Bien. Y esto también que le estaba mostrando recién de la... Me refiero por ahí a receta única porque justamente cuando uno intenta ser auténtico, logra ser auténtico, lo que hace es eh, diferenciarse, ¿no? Es lo primero que por ahí nota, es el ser diferente. Porque no intenta copiar a otros ni intentar parecerse porque yo tengo que ser como tal vez fulanito, como mi familia, mi papá, mi hermano, mi primo que estudiaron esto y fueron esto, y no, que yo no puedo ser diferente, no puedo salirme de la norma o de lo que se supone que debo hacer para eh, porque bueno, está establecido que sea así, o porque las demás tienen expectativas hacia mí sobre eso, ¿no? Entonces, eh, esto de crear tu receta única me refiero cuando uno dice, por esto de que empieza uno a mostrarse, como decíamos, diferente, ¿no? Entonces, eh, como esto que hablabas un rato de uno se empieza a mostrar como diferente, a lo mejor en la forma de hablar o en lo que hace, o en la forma en la que se viste, o en la que se expresa, o en lo que estudia, o en lo que eh, o en lo que directamente decide de hacer con su vida. Esto por ahí es lo que decimos de las redes sociales, por ahí se ve mucho, que es la parte que yo digo, la parte buena de las redes sociales, que se empieza a vivenciar mucho esto. Eh, Hay por ahí algunos influencers que empiezan a mostrar esta parte eh, del, del cuerpo, ¿no? Como realmente es un cuerpo, o por ahí yo lo veo hay un influencer que es Sol Carlos, si no me equivoco,
que ella habla mucho esto del amor propio, y se muestra también en esas situaciones así como vulnerables, ¿no? Cuando se siente mal o esa cuestión de ponerte algo de ropa y ponértelo porque a vos te gusta realmente y no porque te vas a dejar de hacer algo porque alguien te dice que no, porque vos no te podés poner eso, porque vos no tenés cierto tipo de cuerpo que se supone que debes tener según la sociedad. Entonces, cuando uno empieza, digamos, a hacer esto más auténtico, empieza a crear, digamos, su receta única, empieza a hacer eh, más, más real, más auténtico, como decía Brené Brown, ¿no? Pasa que uno también, a medida que se va conociendo, a veces es un poco difícil por esto, ¿no? Porque uno se va conociendo y se da cuenta que a veces hay cosas que a uno no le gustan, eh, que empieza a cambiar, digamos, esto, o ya las cosas que antes te gustaban ya no te identificas y te empiezas a diferenciar. Estas son por ahí las crisis que por ahí pueden pasar a ciertas edades, ¿no? Que vos no te sentís ya igual que antes, entonces vos pensás que ya no tenés identidad o que ya no sos alguien, pero en realidad lo que pasa es que se empieza, digamos, a quebrar, digamos, esa identidad y empezar a construir otra nueva, ¿no? Y para esto vos tenés que eh, trabajar en estas herramientas, ¿no? Entonces, trabajar en tu autoconocimiento, trabajar en tu autoestima, trabajar en tu vulnerabilidad y trabajar en tu pasión y propósito, ¿no? Y ahí es cuando vas construyendo este nuevo yo, ¿no? Esta nueva identidad. Y te empezás a mostrar de diferentes formas, empezás a conocer personas nuevas, herramientas nuevas, empezás a ver a lo mejor cuál es tu propósito, cuál te parece que es tu propósito en este momento, qué cosas te gustaría hacer en este momento. Entonces, me parece que eso es algo que es como bastante importante, ¿no? Bueno, y una de las... ¿por qué es, digamos, importante trabajar la autenticidad? Que por ahí yo considero. Porque es algo, como decía recién, algo que te va a acompañar toda tu vida. Es algo que va a ser parte de vos, o sea, para poder aprender, digamos, a tomar mejores decisiones en tu vida, eh, para poder crear tu camino en base a lo que vos decidís y no en base a lo que por ahí te dijeron que tenías que hacer, no en base a decisiones de otros. Para esto de vivir con más libertad, para soltar, digamos, la mochila, lo que ya no te pertenece, ¿no? Para poder sentir que estás construyendo tu vida y no viviendo la vida de otro, no la vida de los demás. Así que bueno. Esto es un poco lo que por ahí yo considero que es importante trabajar la autenticidad. Y esto por ahí lo puse al último como una pregunta un poco reflexiva porque eh, a veces nos ocupamos en intentar cultivar las relaciones con los demás, ¿no? Con la relación con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, y por ahí nos olvidemos de nosotros mismos, ¿no? Nos dejamos al último. Esto es por ahí algo que tenemos que si podemos revertir, ¿no? Porque si vamos a convivir con nosotros toda la vida, eso vamos a ser como nuestro compañero de vida, ¿por qué no vamos a trabajar en nosotros? ¿Por qué no vamos a cultivar la relación con nosotros mismos, no? Y al cultivar estas 4 áreas, también estamos cultivando un poco, nos estamos cultivando a nosotros mismos, ¿no? Estamos
intentando sentirnos más, conectarnos más con nuestra esencia, más con lo que decíamos en este momento, ¿no? Que también esto, nosotros como somos de humanos vamos en constante cambio, podemos cambiar, así como ahora podemos sentirnos que no somos auténticos, que no nos sentimos conformes con nosotros, también podemos llegar a un momento en que vamos trabajando y vamos sintiéndonos mejor, y en algún otro momento, a lo mejor en unos cuantos años, sentimos que nuestra vida a lo mejor ya no es la que queríamos y podemos modificarnos. Eso es lo que es interesante de todas estas herramientas de autoconocimiento y trabajándolas, ¿no? Y bueno, era más que todo esto por ahí lo que quería compartirles. Eh, la idea era que fuera un vivo breve, pero me parece que fue un poco más que breve. Todas estas herramientas, todas estas las vamos a poner, ¿no?, en la diapositiva, así. Estos pilares los voy a estar compartiendo por acá, por las redes, en este mes, hablando un poco de lo que es la autenticidad, hablando más del autoconocimiento, la autoestima, la pasión, el propósito y la vulnerabilidad. Y más adelante, todavía no sé cuándo, pero más probable es que sea más a fin de mes, también la idea es sacar un taller o un curso hablando un poco más específicamente de estos temas, trabajando un poco más profundamente estos temas con algunos ejercicios, algunas técnicas para poder, digamos, todo este conocimiento, porque el conocimiento por ahí cuando queda en teórico es como que se termina esfumando, ¿no? Es como que si nosotros no lo ponemos en práctica, no lo llevamos a la acción, eso no tampoco repercute en nuestra vida, ¿no? Entonces es hacer un taller donde se pueda analizar algunas de todas estas, digamos, estas áreas, y poder llevarlas, digamos, a la práctica con algunos ejercicios, ¿no? Así que bueno, hasta acá vamos a dejar el video de hoy. Esto de todas formas va a quedar grabado, así que no se preocupen, y como les dije al principio, esto también lo voy a subir para que puedan, digamos, ver más específicamente las imágenes, ¿no? Este tipo de diapositivas, ¿no? Así que bueno, les mando un gran abrazo y muchas gracias por estar presentes. Bye bye.